Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo en la presencia del Señor, gozosos. Estamos alabando al Señor. ¿Cómo estamos cuando estamos en la presencia del Señor? Amén. ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Estamos de nuevo aquí en la presencia de Cristo Jesús en un instante con Dios. Quiero invitarlos que permanezcan en la oración. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos enseña algo muy importante. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Por eso también nos dice el libro de Proverbios 8:17: me hallan los que temprano me buscan. Qué importante es cuando nos levantamos y lo primero que tú, al abrir tus ojos con el milagro de la vida, debes hacer es orarle al Señor. Así sea un instante muy corto, darle gracias al Creador por este nuevo día, por tu despertar, porque te levantas y estás sano, lleno de bendición. Siempre recuerda que iniciamos un día bendecido cuando lo iniciamos en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero en este estudio bíblico llevarlos a un capítulo profundo que ha sido muy estudiado por otros estudiosos de la Biblia. Mi ayo, el pastor Juan Carlos Sarrigan, hombre poderoso, hombre de Dios, estudiaba acerca de este libro de Primera de Corintios y hablaba a profundidad de las enseñanzas del apóstol Pablo. Hay muchos pastores, sacerdotes, que llevan esta enseñanza del apóstol Pablo y son profundos, porque Pablo, uno de los principales apóstoles de Cristo Jesús, a través del libro de Corintios, de Gálatas, de Romano, nos hace unas enseñanzas de la verdadera comunión y vivir a través del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer el libro de Primera de Corintios en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Cristianos carnales, Dios es el que nos da el crecimiento. Hemos pensado en eso. Cristianos carnales, Dios es el que nos da el crecimiento. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, mientras que haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado
según su propio trabajo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Qué maravillosa esta palabra, hermanos. Hemos escuchado del apóstol Pablo que se dirige a la iglesia de los Corintios. A la iglesia de los Corintios, haciéndoles que entren en sentido, porque hay disensión entre ellos, pero no a través únicamente del capítulo 3. Desde el capítulo 1, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 al 15, ya viene el apóstol Pablo haciéndoles a la iglesia de Corintio unas manifestaciones fuertes, en donde les dice, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 1, versículo del 10 al 15, les dice: les suplico, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han afirmado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros afirman yo de Apolos, otros yo de Cefas y otros de Cristo. Y dice él: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso murió Pablo, Apolo, Cefas por ustedes? El único que murió en la cruz fue Cristo Jesús. Mire la importancia que a través del capítulo 1 del libro de Corintios, el apóstol Pablo le está llamando a la reflexión, no a los del mundo, sino a la misma iglesia. Oiga bien, a ti y a mí que hacemos parte de la iglesia, nos tenemos que centrar en creer quién fue el único que murió en la cruz. Qué triste que todavía vivamos como cristianos carnales. Por eso, en el capítulo 3, él dice, cristianos carnales, en la Reina Valera dice cristianos carnales, en la Nueva Versión Internacional dice cristianos inmaduros. Y por eso les dice, les di a beber leche, son como niños. ¿Qué tal? No han podido recibir alimento sólido, más fuerte, porque viven en disensiones, en pleitos, en contiendas. Y hoy en día en la iglesia sucede todo eso. Por eso vamos a desarrollar este estudio bíblico en esos dos caracteres. El carácter del cristiano carnal y el carácter del cristiano espiritual. Pero más allá, después de lo que les dice en el capítulo 1, también en el capítulo 2 les dice, capítulo 2, versículos 4 y 5, les dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mire lo que está haciendo Pablo. Poderosa esta enseñanza. Y a veces las iglesias aplauden y alaban y brincan y saltan por el pastor X, por el pastor Y, por el sacerdote P y por el sacerdote Q. No, señor. A nosotros no nos tienen por qué alabar. Ay, es que ese siervo tan bonito que predica, ese siervo tan bonito que habla. Mire que me gusta lo que el mentor, el ayo, el maestro que yo sigo gracias al Espíritu Santo, el pastor Juan Carlos Arrigan, él hizo esta manifestación en el conocimiento de su palabra. Dijo: la iglesia debe entender que nosotros, los ungidos, somos hombres. Nosotros simplemente somos instrumento de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Y allí es donde está la confusión. Entonces, en las iglesias, dicen, no, es que cuando la misa la dirige el padre X, no me gusta porque es muy larga, habla mucho. Y otro dice,
Ay, es que cuando habla el padre fulanito de tal, pobrecito, como está viejito, entonces él se demora apenas 20 minutos. ¿Quién dijo que nosotros seguimos a hombres? Nosotros seguimos, es la palabra de Cristo Jesús. Nos movemos como cristianos espirituales, no carnales. Amén. Amén. Vamos a entender entonces en este estudio bíblico el carácter de esas dos personas, los carnales y los espirituales. ¿Y qué son? ¿Qué es carácter? Carácter es la manera en la que reacciona habitualmente frente a una situación una persona. Es también la forma de expresarse y de reaccionar señalando que posee tal o cual perfil característico o inclinación. Eso es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia acerca del significado de carácter. Pero la transformación, hermanos, la transformación del carácter para ser cristianos carnales y pasar a ser cristianos espirituales nos la da únicamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, si tenemos disposición de pasar del cristiano carnal a ser cristiano espiritual, nosotros nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Mire lo que hizo Pablo. Pablo le estaba hablando a una iglesia, la iglesia de los Corintios, la iglesia que ya él le había predicado y sin duda ya había recibido el bautismo, pero seguían siendo carnales. El hombre nace y con su pecado pecaminoso crece y vive una vida del mundo. Sabe que Cristo existe, sabe que Cristo murió en la cruz por él, pero solo cuando nos decidimos pasar de la vida carnal a la vida espiritual, conocemos el verdadero poder de Dios. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 25 nos dice: soy, mire lo que está diciendo Pablo, hombre poderoso en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, si yo vivo como cristiano carnal, estoy en el mundo y mi naturaleza pecaminosa me hace caer en pecado. Pero si trato de vivir conforme a las cosas de Dios y me vuelvo y decido ser un cristiano espiritual, me aparto de esa naturaleza pecaminosa y decido vivir en Cristo. Mire, como dijo Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso, el apóstol Pablo dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. En nuestro nacimiento, según la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, nos encontramos en esa posición de ser cristianos carnales. Conocemos, se nos ha enseñado que Dios existe. Nos bautizan en la iglesia como cristianos, pero somos cristianos carnales. Y les voy a enseñar por qué. Únicamente cuando yo decido madurar, crecer espiritualmente y decido que mi cambio sea evidente, decido no vivir conforme el deseo de la carne, sino conforme las obras del Espíritu en mí. Incluso a veces nosotros creemos que porque una persona habla en lenguas, mire el error que cometemos. Porque una persona habla en lenguas, nosotros decimos: ay, esa persona está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque una persona predica bonito,
decimos, ay, esa persona está llena del Espíritu Santo. Porque una persona hace milagros, decimos, está lleno del Espíritu Santo. Pero a veces también nos dejamos engañar, nos dejamos confundir por el enemigo. Mire lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 22, capítulo 7, versículo 22 y 23. Nos dice la palabra de Dios algo muy importante. Nelson, usted encargado de la lectura y que lo hace perfectamente y todos los días nos acompaña, lean lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mire, amén. Ahí está diciendo, profetizaban en el nombre de Cristo Jesús, expulsaban demonios, hacían milagros. Y mire lo que les dice Jesús, aléjense de mí, porque no los conocí. Eso pasa muchas veces. La iglesia de Corintios conocía de Jesús, conocía de las obras de Cristo, porque el apóstol Pablo les enseñó, pero decidieron vivir como cristianos carnales. Entonces, en ese carácter de ellos había contiendas, disensiones, chismes, envidias entre ellos. Leamos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Mire, entonces, un cristiano que tenga madurez espiritual, mire lo que hace. Vive gozoso, en paz, en buena persona, lleno de bondad, tiene dominio propio, es manso y tardo para la ira. Pero lo más importante, hermano, camina por fe. Mire lo que nos dijo Jesús, porque por fe andamos, no por vista. El cristiano espiritual camina por fe. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero si no tienes esa llenura del Espíritu Santo y eres únicamente un cristiano carnal, no tienes formas de amor. ¿Y cuáles son las formas de amor? Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, el amor fraternal, el amor filial, el amor a los animales. Mire lo importante, a veces lo descuidamos también. Las clases de amor, amor a los animales, el autoamor personal, ni siquiera yo no me quiero ni a mí mismo, muchos dicen, amor confluente y el amor romántico. ¿Qué falta de muchos de esos amores que nosotros como persona a veces tenemos? Y cuando no tenemos esos amores, algunos de esos te faltan a ti, entonces eres un cristiano carnal. Pero la idea es que pasemos de ser cristianos carnales a ser cristianos espirituales. Y el propósito de esta palabra el día de hoy es que tú y yo, hermano, cambiemos de ser un cristiano carnal a ser un cristiano espiritual. Amén. Amén. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 21, también nos da una enseñanza muy importante. Leamos Mateo 7, versículo 16 al 21. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Mire, entonces, el carácter de esas personas que no pueden dar buen fruto van a ser echados al fuego, van a ser cortados. Pero los que quieren vivir a los pies de Cristo se alejan de sus mismas actitudes pecaminosas y muestran un cambio para la gloria de Dios. Amén. Amén. De repente, en la iglesia de los Corintios no les faltaba nada. No les faltaba nada. Pablo los había instruido
de una manera correcta. Mire lo que nos dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Oiga bien, mire, ellos conocían de Cristo, pero mire lo que dice. Es preciso que a veces hayan divisiones para saber quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. En el cuerpo de Cristo, oiga bien, los que son espirituales, el cuerpo de Cristo lo reciben y a través del Espíritu hacen sus acciones y viven en un comportamiento de acuerdo a las obras de Cristo. Vivimos en Cristo, somos transformados. Vivimos en Cristo, vivimos conforme a sus enseñanzas. Nuestros frutos en Cristo siempre van a ser dulces. Oiga, los frutos en Cristo siempre van a ser dulces. Él nos transforma y completará su obra en nosotros. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Amén. Amén. Él es la vid. Recordemos que el que está en Cristo, lo acabé de decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Por ello, nosotros tenemos que vivir como cristianos espirituales. Porque si vivimos en celos, en contiendas, comportándonos como meramente humanos, diciendo que unos siguen al pastor X, otros siguen al pastor Y. Mire lo que decían los de Corintios: yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos. Y entonces, ¿sabe qué les dijo Pablo? ¿Quién es Pablo? Mire cómo él mismo se rebajó y dijo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros regamos, pero el crecimiento nos lo da Dios. Él es el que hace la obra. Entonces yo no acepto que a mí me vengan a decir. Por eso muchos, cuando yo comparto el estudio bíblico, muchos me dicen: Dios los bendiga, porque me reconocen y dicen: oh siervo, esa palabra profunda me impactó, esa palabra que usted dio. Y yo le digo: no, es que no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí hablando y llevando un mensaje, porque yo tengo identidad en Cristo y yo, cuando hablo, le pido al Espíritu Santo que sea a través de mí. Isaías le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Moisés se dispuso a vivir espiritualmente y a vivir en Dios y fue reconocido como el libertador del pueblo de Israel. Josué se dispuso a vivir en la presencia de Dios y ser espiritual y fue el que percibió, pudo entrar a la tierra prometida del Padre. Asimismo, si tú decides vivir de acuerdo a las promesas de Dios en tu vida, recibirás el poder de Dios y podrás vivir conforme a sus obras. Porque Dios también nos dice, Jesús nos dijo: pidan al Espíritu de Dios y Él se os dará. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, si tú decides vivir como cristiano espiritual y apartarte de las obras de la carne y le pides la unción a Dios del Espíritu Santo, Él prometió: pidan y se les dará. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nosotros solo somos servidores, somos instrumentos de Dios. No hacemos las cosas por nuestra cuenta. Nosotros le servimos a Él. Y si le servimos a Dios, lo más seguro es que tenemos una participación y tendremos un reconocimiento, y nuestra recompensa será junto con Él en los cielos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. El libro de Gálatas,
capítulo 5, versículo 17 al 21, nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga bien, vamos a leerlas, son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, mire, no nos equivoquemos. Allí nos están dando un listado de muchas cosas que son contrarias al espíritu y están solo en la carne. Pero, ¿qué tal el chismoso, el envidioso, el que no quiere dejar o ver crecer al hermano en la iglesia, porque viven contiendas? Pablo les dijo: ¿por qué hay divisiones entre ustedes? ¿Por qué están diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo? ¿Acaso nosotros somos los que hacemos la obra? La obra la hace Dios. Por eso les dijo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos de 10 al 15, Cristo no está dividido. Hermanos, oigan bien, Cristo no está dividido. Y a veces también, por eso yo llevo esta enseñanza bíblica a las mismas iglesias. Iglesia X, Iglesia Y dice: no, es que nosotros acá tenemos la verdad, es que acá nosotros somos los verdaderos porque somos testigos. Y a otros dicen: no, es que yo soy porque yo me visto de una manera adecuada, y allá en esa iglesia permiten ponerse de escotes. ¿Quién dijo que Dios está pensando en esas cosas vanas, insignificantes? No, es que en la iglesia de allá piden el diezmo, en la iglesia de acá piden más. No. El único que le interesa es lo que espiritualmente tú le puedes dar. Tu corazón, disposición para estar en la presencia de Dios. Ojalá hubiera una unión en este momento de crisis. Todas las iglesias, todos los miembros de la iglesia, nos unamos. Recuerden que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no puede haber un cuerpo dividido. ¿O acaso usted y yo, Hamilton Urrutia, puede estar dividido, los brazos por un lado, las piernas por otro lado, la cabeza por otro lado? No, yo tengo que estar unido para poder ser uno solo. Allí mismo Cristo nos está diciendo: ¿por qué hay divisiones? Si todos reconocen al que murió, venció a la muerte y resucitó para darles la vida eterna, vivan por Él y confíen en Él y crean en Él, muévanse por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Vivimos nosotros en esas divisiones. Mire lo que nos dice el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo que le dice Pablo, importante ya para terminar. Le dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, a veces en las mismas iglesias, cuando estamos en predicación, hay un avivamiento y hay personas que, ungidas, llenas del Espíritu Santo, se caen al piso, lloran. Los que son carnales, ¿saben quién dice? No, ese está fingiendo. O dicen: eso es un show ya contratado. Así es que dicen, ¿no? Sí, dicen: este es un show contratado para hacer creer. Pero esos son puros cristianos carnales, los que no viven y no están llenos del Espíritu Santo. Y cuando ven un pastor, un sacerdote que ungido le pone las manos a alguien y cura a una persona, entonces dicen: no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. ¿Cómo así que una persona estando inválido le ponen la mano y se va a parar? O estando ciego puede volver a ver. O estando con un cáncer le dice: por tu fe estás curado, y dice que ya se curó, o se le quitó un tumor o un dolor, una hemorragia. Pero son cristianos carnales, porque se les olvida que Cristo Jesús curó con saliva. Se les olvida que Cristo Jesús únicamente con decirle: si crees, verás la gloria de Dios. Y asimismo,
cuando solo dio la palabra, permitió que Lázaro, a través del Espíritu Santo, volviera a la vida. Le dijo al ciego Bartimeo: si crees, vas a ser curado. Y le abrió los ojos porque creyó. Y también le dijo al ciego del estanque, le dijo: anda y lávate. Después de echarle saliva, lávate en el estanque. Y lleno de fe, él fue y se lavó. Y allí recobró la vista. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos creer en el Dios que hizo milagros? Y cuando vemos personas llenas del Espíritu que hacen los milagros que Cristo hizo, no lo creemos. Somos cristianos carnales. Hoy por eso te invito a ti, hermano, que vivas conforme las obras del Espíritu. No vivas únicamente como cristianos carnales, para que podamos pasar de beber leche a comer algo sólido, comer del pan de vida eterna, del Dios vivo que nos está diciendo: no te quedes únicamente con lo que te cuentan, experimenta. Y yo les puedo garantizar algo, hermanos: no hay cosa más maravillosa que experimentar de la gracia, de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en uno. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, vivimos de una manera sobrenatural. Yo lo he experimentado y doy fe en el nombre de Cristo Jesús que es la mejor experiencia. Pablo, cuando fue caído del caballo, comenzó a vivir de una manera espiritual y fue un hombre sorprendente para la gloria de Dios. Tú eres partícipe de eso. No te apartes de vivir conforme de las obras de Cristo Jesús. Tú eres un ungido. Solo pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo y podrás hacer obras inconmensurables que nadie va a creer que eres capaz de hacer, porque estás en la presencia del Dios eterno. Te invito que permanezcas en oración. Dios te bendiga y te acompañe siempre.